Me llamo Amalia Vargas y a los 70 años he aprendido que el silencio puede herir tan profundamente como las palabras. Pasé la mayor parte de mi vida en Mérida llevando las cuentas para el futuro de otros, sin imaginar que mi propio hijo intentaría borrar el mío. Los candelabros del salón de fiestas brillaban como constelaciones congeladas. Los veía desde mi lugar, mesa 23, escondida junto a las puertas abatibles de la cocina. Cada pocos segundos, un mesero irrumpía con bandejas de ostiones y champán, el olor a mantequilla y vapor, cortando el perfume floral del aire. Desde aquí las risas de las mesas principales llegaban como ecos suaves, amortiguadas por la distancia y los manteles. Sebastián estaba radiante en el centro de todo. Mi único hijo alto y elegante en su traje, a medida estaba del brazo de Camila Altamirano, la hija de una de las familias más conocidas de bienes raíces en Guadalajara. Se movía como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo, su sonrisa ensayada, su postura calculada. No podía culparlo por querer una vida mejor que la que yo había construido tras la muerte de su padre. Solo deseaba que no hubiera olvidado quién lo ayudó a Casita a alcanzar esa luz de candelabros. Una mujer con perlas, alguien del lado de los Altamirano, giró en su silla y asintió cortésmente. «¿Y usted es...?» preguntó. Antes de que pudiera responder, la voz de Sebastián cortó la música suave y despreocupada. «Oh, ella solo es del personal», dijo con una risa que ya no sonaba como la suya. Tardé un segundo en entenderlo. Mi corazón no se rompió de golpe, se resquebrajó lentamente como porcelana bajo calor. La mujer sonrió con incomodidad y se dio la vuelta. A mi alrededor la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Levanté mi copa de champán, pero mi mano temblaba tanto que las burbujas se derramaron sobre el mantel. El movimiento escondió mi rostro lo suficiente para estabilizar mi respiración. Al otro lado del salón, Sebastián brindaba su brazo alrededor de los hombros de Camila. No miró hacia mí ni una vez. Yo había apagado cada luz en ese salón. Las flores, la música, los cristales en cada mesa. 6 millones de pesos sacados del tranquilo refugio de mi retiro. Un mesero rozó mi silla susurrando una disculpa. Las puertas se abrieron de nuevo, mostrando un destello de la luz fluorescente de la cocina fría y afilada. En algún lugar detrás de todo casi podía escuchar el zumbido tenue de la impresora que una vez emitió los recibos de este evento, recibos que aún llevaban mi nombre. Esa noche aún no sabía cómo esos números me salvarían. Pero lo harían. La primera vez que Sebastián mencionó la boda fue tomando café en mi mesa de cocina con la luz del sol, convirtiendo el azucarero en un pequeño faro. Tenía esa emoción inquieta que solía tener de niño antes de un partido de béisbol, una energía que me llenaba de orgullo y cautela a la vez. «Mamá, encontramos el lugar», dijo deslizando su celular hacia mí. Una hacienda histórica a las afueras de Guadalajara, cubierta de musgo español y promesas. A la familia de Camila le encanta. Es caro. Pero este tipo de evento marca la pauta para todo. Quería decir, para su nueva vida. Sonreí como si no notara la distancia silenciosa en su voz. «Has trabajado duro. Mereces algo bonito». Dudó. «Sobre eso, los Altamirano están cubriendo algunos costos, pero no todos. Ellos creen que es tradición que la familia del novio se encargue de ciertas cosas. Esperaba que las palabras que ya me esperaba. No pregunté cuánto. Solo pregunté cuándo. Esa noche abrí la caja fuerte bajo mi cama y saqué 3 sobres etiquetados: ahorro 1, ahorro 2, ahorro 3. Representaban 40 años de trabajo silencioso, fines de semana, cuadrando cuentas, temporadas de impuestos que se extendían hasta mañanas de primavera. Dinero para el retiro. Mi colchón contra la soledad. A la mañana siguiente fui al banco. La cajera, una joven de lápiz labial brillante, sonrió mientras procesaba los formularios de liquidación. «Todo preguntó». «Todo», dije. El cheque pesaba en mi bolso mientras lo llevaba bajo el sol.
Me dije que no estaba perdiendo seguridad. Le estaba dando a mi hijo un comienzo. Esa semana hice una cita con Rubén Torres, mi abogado de siempre. Rubén, ahora en sus 50, de ojos amables pero precisos, nunca me dejaba firmar nada sin explicar las letras pequeñas 2 veces. Entonces dijo, golpeando los papeles que le entregué: «Estás financiando una boda privada para la familia de la prometida de tu hijo». «Estoy contribuyendo», corregí, aunque ambos sabíamos la verdad. Se recostó pensativo. «Amalia, puedo redactar una cláusula de retención por satisfacción de servicio estándar en eventos corporativos. Retienes el 25% del total hasta que confirmes satisfacción con la entrega. Es inusual para una boda, pero legal». Asentí, fingiendo que solo estaba siendo minuciosa, no protectora. «Hazlo», dije, «por si algo sale mal». Me dio una mirada larga, luego suavizó el tono. «Eres una mujer sabia. El amor no tiene por qué significar riesgo». Pero para mí el amor siempre había sido riesgo. 2 semanas después los contratos estaban firmados. Banquete, música, flores, lugar. Todo a mi nombre, con el sello de Rubén. Al final, Sebastián nunca lo cuestionó. Estaba demasiado ocupado asistiendo a degustaciones con Camila, ajustando listas de invitados, practicando sonrisas para las fotos de compromiso. Me dije que era natural. Los padres dan. Los hijos construyen. Así avanza la vida. Pero de noche, mientras cuadraba mi chequera, los números se veían extraños. La línea donde solían estar mis ahorros ahora era un vacío. Un eco. Intenté imaginar cómo sería el retiro sin ellos. La visión se desdibujó. Una semana antes de la boda, Rubén llamó para confirmar que los contratos estaban en orden. «Todo está asegurado. El pago está dividido 75% transferido, 25% en custodia. Los proveedores conocen la política». Le agradecí, aunque mi estómago se sentía tenso. En algún lugar dentro de mí, una voz silenciosa susurraba que protección y orgullo no eran lo mismo. Esa noche me encontré frente a la foto enmarcada de Sebastián de niño, su primera obra escolar, con alas de cartón, que me había rogado hacer brillar. Recordé cómo susurró: «No te vayas antes de mi escena, mamá». Y no lo hice. Ni una vez en 70 años me había ido temprano. Tal vez por eso, cuando escribí la nota final de la transferencia, para la boda de Sebastián con amor, no añadí la palabra confianza. Solo presioné el bolígrafo más fuerte de lo que pretendía, como si la presión pudiera hacer que la tinta significara más de lo que decía. El cheque se procesó a la mañana siguiente. Al mediodía, Sebastián me envió una foto de la Tarts Hacienda bañada en luz con el texto: «Dicen que es perfecta». Para él probablemente lo era. Para mí fue el comienzo de la lección más cara que aprendería. La cena de compromiso se llevó a cabo en la casa de los Altamirano, en Guadalajara. Una mansión tan impecable que parecía que el aire mismo tenía modales. La platería pulida reflejaba el brillo de los candelabros, y hasta las risas parecían ensayadas, suaves, medidas, nunca desbordadas. La madre de Camila, Graciela Altamirano, me recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Vargas», dijo con suavidad, «qué gusto que pudiera venir». Su tono estiró la palabra gusto hasta casi vaciarla de sentido. Le agradecí y le entregué un ramo de azucenas que compré esa mañana. Lo aceptó como si fuera una molestia educada. «Oh, azucenas. Qué tradicional». Las flores desaparecieron en las manos de una empleada antes de que pudiera responder. Sebastián apareció momentos después, impecable en una chaqueta de lino claro. «Mamá, llegaste», dijo besándome la mejilla rápidamente, como un político saludando a un donador. Su colonia olía a cara nada como el leve aroma a aceite y papel de sus días de contador. «No me lo perdería», dije, enderezando el vestido azul marino que había elegido, modesto, planchado, sencillo. Lo compré semanas antes, el mismo que Camila había desaconsejado con sutileza. «Demasiado simple», dijo la primera vez antes de sugerir que probara algo más suave.
La segunda vez ofreció enviarme a su estilista. Me negué. El vestido era mío, y yo seguía siendo su madre. En la mesa la conversación flotaba sobre temas que apenas reconocía: casas de verano, fundaciones de arte, escuelas privadas para hijos aún no nacidos. De vez en cuando, Graciela inclinaba la cabeza hacia mí y decía: «No es cierto, señora Vargas», con un tono que asumía que no podía entender. Lo intenté. Hice preguntas sobre los planes de la boda, los colores, el menú. Cada respuesta venía con una corrección ligera y precisa. En realidad, señora Vargas, decimos champán, con una che suave como champán no champán. Oh, qué encantador. Todavía sirven jamón al horno en las bodas en Mérida. La sala rió suavemente. Sebastián también rió. Pero no era la risa que conocía. Era más suave, más lenta, con un leve acento que no le pertenecía. Ese sonido enfrió algo dentro de mí. Soporté 4 platillos de elegante incomodidad. Cuando llegó el postre, una torre de azúcar hilada y crema de espresso. Graciela levantó su copa. Por la familia, dijo. Y por mezclar tradiciones con gracia. Sus ojos se deslizaron hacia mí mientras hablaba como una violinista revisando su afinación. Levanté mi copa aunque mi garganta se había secado. El champán brillaba dorado y hueco. Más tarde, cuando los invitados se dispersaron, Sebastián deslizó su brazo alrededor de la cintura de Camila y dijo: «Estuviste perfecta, amor». No me miró. Afuera el aire de Guadalajara era denso y cálido, del tipo que se pega a la piel, como un recuerdo. Caminé sola hacia mi auto, mis tacones resonando contra el adoquín. En el reflejo de la ventana vi mi imagen, el vestido azul marino sin adornos, exactamente como lo había elegido. Por primera vez, parecía fuera de lugar, como la verdad parada en medio de la obra de alguien más. Cuando encendí el motor los vi a través de las puertas de cristal, riendo con Graciela, sus cuerpos inclinados hacia su brillo. La voz de Sebastián, suave y pulida, se filtró débilmente en la noche. Ya no sonaba como hogar. La invitación llegó un jueves por la mañana, entregada por un mensajero que me llamó señora Vargas con cortesía ensayada. El sobre brillaba ligeramente bajo la luz papel dorado grueso con iniciales entrelazadas, S y C, grabadas tan profundamente que se sentían bajo mis dedos. Olía levemente a rosas y tinta, el aroma del dinero manejado demasiadas veces. Me senté en mi mesa de cocina un momento antes de abrirlo. El sol de la mañana se derramaba sobre el mostrador, destellando en mi vieja calculadora y la taza agrietada de té frío. El contraste me hizo sonreír, aunque no del todo con amabilidad. Dentro la tarjeta era perfección. Letras marfil, escritura fina, cada curva deliberada. La familia Altamirano y la familia Vargas los invitan a celebrar el matrimonio de sus hijos, Sebastián Carlos Vargas y Camila Elise Altamirano, en la hacienda San Miguel, Guadalajara, Jalisco. Mis ojos se detuvieron en la familia Vargas. Esa frase sola hizo que el pequeño departamento pareciera más grande por un instante. Luego vi la línea impresa debajo en letra más pequeña: Mesa 23, sección de personal de apoyo. Leí 2 veces pensando que tal vez la tinta se había corrido o que algún asistente había cometido un error administrativo. Cuando las letras se negaron a reordenarse, dejé escapar una risa suave que me sorprendió incluso a mí. Tal vez así organizan las cosas estas familias, murmuré en voz alta. Proveedores, coordinadores, parientes, probablemente solo es el diseño. Intenté creerlo. Esa noche llamé a Sebastián. Respondió rápido, su voz alegre y distante, como suena a alguien que sonríe para un público. «Mamá, ¿recibiste la invitación? ¿No es increíble?» «Lo es», dije, aunque creo que puede haber un pequeño error de impresión. Hizo una pausa. ¿Error de impresión? Me pone en la sección de personal de apoyo. Un breve silencio. Luego una risa suave, cuidadosa y despectiva. «Oh, es solo el formato de las mesas del lugar, mamá. Agrupan a proveedores, coordinadores y familiares sobrantes. Así no es nada personal». Sobrante, repetí, mi lengua seca contra la palabra. No pareció notarlo. «Te va a encantar el montaje».
La familia de Camila realmente pensó en todo. Quise decir que yo también había pensado en todo el depósito del banquete, los pagos de las flores, la entrada de la hacienda. Pero mi orgullo intervino antes que mi voz. Por supuesto, dije en cambio. Suena hermoso. Esa noche puse el sobre dorado en mi tocador junto a una foto enmarcada de Sebastián, a los 5 años sin un diente frontal, sosteniendo una corona de papel. Las esquinas de la foto estaban desgastadas por años de limpieza. Pasé un pulgar por el marco hasta que el metal se calentó bajo mi piel. La semana siguiente llegó un correo de Clara Montes, la coordinadora del evento. Su tono era eficiente e inflexible. Estimada señora Vargas, por favor confirme su asistencia para la mesa 23 a más tardar el lunes. Vestimenta formal de noche. Se recomienda y a los invitados en la sección de apoyo llegar temprano para las presentaciones del personal. Leí esa línea 3 veces y luego cerré mi laptop con suavidad, como si cerrarla demasiado rápido pudiera lastimar las palabras. El lunes escribí una respuesta breve, confirmado. Gracias por la información. Ni más ni menos. En los días siguientes me sorprendí evitando los espejos. Mi reflejo se había vuelto afilado de alguna manera más delgado, alrededor de los ojos. Cada mandado compras, lavandería, visitas al banco, se sentía extrañamente formal, como si estuviera moviéndome por el guión de alguien más. El viernes el tintorero me entregó el vestido azul marino en su funda de plástico. ¿Algún evento grande?, preguntó. Sonreí. Algo por el estilo. En casa colgué el vestido en la puerta y alisé la tela. Lucía igual que siempre sencillo, firme, honesto. El tipo de vestido que dice la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla. Y por primera vez me pregunté si la invitación también había dicho la verdad, y yo simplemente no había querido creerla. La cena de ensayo se llevó a cabo en un jardín iluminado por cientos de farolitos, su brillo meciéndose suavemente en la noche húmeda de Guadalajara. La risa flotaba en el aire como perfume dulce, practicada y apenas artificial. Llegué temprano como sugería la invitación para aquellos asistiendo o afiliados al personal del evento. La frase me había revuelto el estómago, pero me dije otra vez que era formalidad, no un insulto. El maître me llevó a mi asiento cerca del fondo, lo bastante cerca para escuchar la música, pero lo suficientemente lejos para que la conversación en la mesa principal se desdibujara en un zumbido educado. Sebastián lucía radiante bajo las luces doradas, cada movimiento ensayado, su postura perfecta junto a Camila, el niño que alguna vez dejó huellas de lodo en casa. Después de pescar ahora parecía pertenecer a Lesesir y la portada de una revista. No podía decidir si eso me llenaba de orgullo o me dejaba vacía. La cena se desarrolló en platillos demasiado elegantes para ser cómodos: sopa fría, robalo risotto con trufas. Estaba a la mitad del mío cuando la banda hizo una pausa y Camila se puso de pie la tela suave de su vestido champán, atrapando la luz. Su voz resonó clara, entrenada y confiada. Antes de los brindis dijo: quiero agradecer a las 2 personas que hicieron posible esta noche, mis padres Graciela y Rolando, por su apoyo inquebrantable. Los aplausos recorrieron las mesas. Luego sonrió y se giró hacia Sebastián. Y a la mujer que ayudó a formar al hombre que amo, su segunda madre, Verónica Altamirano. La sala siguió su mirada. Una mujer sentada junto a Graciela se levantó con gracia sus aretes de perlas, atrapando la luz. Verónica sonrió con esa facilidad que viene de estar siempre segura de tu lugar en una sala. Verónica ha sido como una madre para Sebastián, continuó Camila. Después de que su madre falleció, ella estuvo ahí para él, en la universidad, las fiestas, todo. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí. Los invitados aplaudieron cálidamente. Algunos incluso parecían conmovidos. Mi tenedor se deslizó de mi mano y golpeó el plato con un tintineo suave y humillante. El sonido pareció resonar. Miré mi vaso de agua fingiendo ajustarlo mientras mis dedos temblaban. Después de que su madre falleció, mi nombre no fue mencionado.
Mi existencia, al parecer, había terminado años atrás. Miré hacia Sebastián. No me miró. Estaba de pie con esa sonrisa educada que alguna vez... Amé tanto una sonrisa que ahora se sentía como la máscara de un extraño. Puso una mano en el hombro de Verónica, un gesto de gratitud gentil, y asintió como si las palabras fueran ciertas. Verónica, para su crédito o su vanidad, pareció ligeramente sorprendida, pero se recuperó rápido agitando una mano con modestia. «Oh, querida, eso es demasiado», dijo. Ya era extraordinario. Solo le recordé comer bien de vez en cuando. La multitud rió. Presioné el borde de mi vaso contra mis labios para ocultar el temblor. El agua fría me estabilizó, aunque no hizo nada para detener el zumbido en mis oídos. Por el resto de la velada me quedé callada, sonriendo cuando alguien giraba hacia mí, riendo suavemente, ante bromas que no escuché. Era más fácil dejar que el ruido llenara el espacio, donde deberías haber estado mi voz. Cuando la cena terminó, caminé por el sendero de piedra hacia el ballet. Detrás de mí el jardín brillaba con luz y aplausos, mientras las familias brindaban. Vislumbré a Sebastián abrazando a Verónica su brazo, aún descansando fácilmente en su hombro. Por un momento breve y desesperado me dije que tal vez Camila simplemente se había equivocado al hablar. Tal vez era un malentendido, una figura retórica. Pero entonces recordé la quietud de Sebastián, el silencio deliberado y cuidadoso de alguien que elige no corregir una mentira. Una brisa pasó por los encinos trayendo el eco más débil de la risa detrás. No me giré. Caminé hacia mi auto, mis manos firmes, ahora la sonrisa ya desaparecida de mi rostro. Para cuando llegué a la carretera principal, había dejado de intentar explicarlo. Algunas verdades estaba aprendiendo. Solo son claras cuando se dicen por omisión. Para cuando comenzaron los discursos, la noche se había tornado plateada. Los candelabros parpadeaban sobre la pista de baile, el zumbido de risas educadas, mezclándose con el suave tintineo de copas. Desde mi rincón en la mesa 23, medio oculta tras una columna cubierta de orquídeas, observé a Sebastián y Camila deslizarse por el escenario. Sus movimientos eran impecables, del tipo de gracia que queda bien en fotos. Eran las 8:30 de la noche cuando mi celular vibró silenciosamente en mi bolso. Una vibración pequeña y familiar, práctica, precisa, como cada parte de mí, que había construido esta noche. Deslicé el teléfono a mi regazo bajo el mantel y leí el mensaje. Señora Vargas, según contrato, pago final de $1.500.000, debido antes de las 9 p.m, para liberar cena y música. Clara Montes, coordinación de eventos. Las palabras eran tan claras, tan transaccionales, que por un momento no sentí nada. Luego levanté la vista. Al otro lado del salón, Sebastián estaba con su nueva familia sonriendo, su mano descansando cómodamente en la espalda de Camila. Verónica Altamirano, su segunda madre, reía junto a Graciela, ambas radiantes bajo las luces. Volví a ser invisible. Mi pulso comenzó a latir en el espacio entre mis dedos y la servilleta. 1.500.000 pesos. Lo último que tenía, mi futuro medido en letras pequeñas. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Por un instante el instinto me urgió a hacer lo que siempre había hecho: proteger, proveer, suavizar las cosas. Pagar en silencio, porque el amor debía ser desinteresado. Pero mientras veía a Sebastián levantar su copa y brindar por la familia, la unidad, el legado, las palabras se torcieron en algo más. Legado. El sonido se atoró en mi garganta. Pensé en cada tarde de domingo que trabajé horas extra mientras él jugaba béisbol. Cada noche que preparé su almuerzo, planché su camisa, le dije que podía ser lo que quisiera. Le había dado todo menos el derecho a borrarme. El celular vibró de nuevo. Por favor, confirme el estado de la transferencia. Fecha límite. 9:00 en punto. Respiré profundamente. La música creció a mi alrededor. Cuerdas risas. La disculpa educada de un mesero mientras llenaba la copa de alguien más. Casi podía escuchar la voz de Rubén, de meses atrás. Calma y deliberada.
La cláusula te protege, Amalia. La satisfacción es tu condición de pago. Mi pulgar se movió. Escribí lentamente cada palabra como una puerta cerrándose. Ha habido un cambio de planes. No procedan. Presioné enviar. El mensaje salió con un suave zumbido que sonó demasiado silencioso para lo que significaba. Por un momento nada pasó. El mundo continuó en su ritmo brillante, risas, champán, aplausos. Entonces, en algún lugar tras bambalinas, comenzó una pequeña reacción en cadena. Vi al primer mesero dudar a medio paso la bandeja, balanceándose torpemente en su mano. La música titubeó por un instante lo suficiente para que los que notan todo notaran que algo estaba mal. Doblé mi servilleta con cuidado y la puse en la mesa. Mi corazón estaba firme, mi respiración pareja. Por primera vez esa noche sentí un control extraño y silencioso, asentarse en mí como agua tranquila tras una larga tormenta. Al otro lado del salón, Sebastián levantó su copa otra vez, aún sin darse cuenta. Su voz se filtró débilmente por la sala suave y pulida ensayada para la perfección. Tomé mi vaso de agua de un sorbo y esperé a que llegara el silencio. El violín resbaló a media nota. Al principio nadie pareció notarlo, solo una pequeña vacilación, un respiro atrapado entre melodías. Pero luego las manos del pianista se congelaron sobre las teclas y la gracia sincronizada del cuarteto de cuerdas colapsó en silencio. Por un latido largo, lo único que llenó la sala fue el zumbido tenue de los candelabros y el roce de los vestidos de seda. Luego, como ondas en agua quieta, la confusión comenzó a florecer. Los meseros a medio paso se detuvieron como si estuvieran atrapados en una fotografía. Las bandejas flotaban inciertas sobre las mesas. En el buffet uno se inclinó hacia otro, susurrando algo tras una sonrisa forzada. Vi a Clara Montes, la coordinadora, deslizarse rápidamente desde una esquina trasera hacia el escenario, su auricular brillando bajo las luces. El aire cambió. Las risas tropezaron, las conversaciones titubearon. Alguien tosió suavemente del tipo educado que busca disolver la incomodidad. Pero la incomodidad ya se había convertido en tensión. Camila lo notó primero. Sus ojos se dirigieron a los músicos, luego a las mesas de servicio donde los meseros estaban inmóviles. La sonrisa que llevaba era entrenada a una de esas máscaras elegantes, hechas para cámaras, pero su mano tembló ligeramente al alcanzar su copa. Observé desde la mesa 23 silenciosa como siempre, mi champán intacto. «¿Por qué no tocan?», susurró a Clara cuando ésta se acercó. La coordinadora se inclinó murmurando rápido. La expresión de Camila titubeó, confusión, incredulidad, luego el primer matiz de pánico. «Verifica otra vez», siseó mirando alrededor, como buscando a alguien a quien culpar. Clara desapareció tras la cortina, sus tacones resonando contra el mármol, en un ritmo apresurado. Mientras tanto, los invitados comenzaron a murmurar. Fue sutil al principio, gente intercambiando miradas, pequeños ceños, formándose mientras los meseros empezaban a recoger platos que no habían sido tocados. Sebastián, aún en la pista de baile, estaba ajeno. Sonreía a Verónica, su segunda madre, mientras posaban para una foto. El flash se disparó justo cuando el banquetero comenzó a cubrir las bandejas detrás de ellos. El contraste era casi cinematográfico. Graciela Altamirano se inclinó hacia su esposo susurrando con brusquedad. «Algo está mal. ¿Por qué están retirando la comida?». Desde el otro lado del salón, Clara reapareció pálida bajo su compostura profesional. Se acercó a Camila otra vez, hablando demasiado bajo para que alguien más escuchara. Pero capté fragmentos: pago, contrato, retención. La cara de Camila se puso rígida. Sus ojos se movieron hacia Sebastián, luego barrieron la sala hasta que me encontraron. La mirada no era de acusación, aún no solo la búsqueda instintiva de un ancla en el caos. Levanté mi vaso de agua y sostuve su mirada con firmeza. Fue entonces cuando Sebastián finalmente lo notó. Se giró del fotógrafo, la confusión arrugando su postura perfecta. «¿Qué está pasando?», preguntó su voz, mitad risa, mitad orden. Clara dudó antes de responder.
Todo el salón pareció contener el aliento. «Señor», dijo suavemente, «hay un problema con el pago final. Nos han indicado que pausemos el servicio hasta que se resuelva». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier música podría haber sido. Sebastián parpadeó una vez, luego dos, como si las palabras necesitaran traducción. «Eso no es posible», dijo. Pero a su alrededor los instrumentos de la orquesta descansaban en los regazos, las botellas de champán seguían selladas, y los invitados elegantes, curiosos, repentinamente incómodos, observaban cómo la ilusión brillante comenzaba a resquebrajarse. Me quedé muy quieta, el suave resplandor de los farolitos bañando la sala como un telón final. En algún lugar bajo el zumbido de la confusión, escuché mi propio latido firme deliberado, el sonido de algo que finalmente había dejado de ceder. El silencio de la orquesta se extendió como una marea lenta. Los invitados susurraban. El personal se movía con inquietud y la compostura perfecta de Camila comenzaba a desmoronarse en los bordes. Sebastián se había acercado a Clara con la mandíbula tensa, intentando entender lo que no comprendía. El olor de las velas apagadas permanecía cera y confusión mezclándose en el aire. Me puse de pie silenciosamente alejándome de la mesa 23 hacia las puertas de salida. El aire fresco de la noche me recibió como un aliado limpio sin juzgar. Detrás de mí los murmullos crecieron en un zumbido bajo. La ilusión de control se disolvía rápido. Saqué mi celular de mi bolso. Mis dedos ya no temblaban. Se sentían precisos, casi quirúrgicos. Desplacé los contactos hasta encontrar a Rubén Torres. Contestó al segundo timbre su voz firme y profesional, como si hubiera esperado la llamada todo el tiempo. «Amalia», Rubén, dije manteniendo mi voz calma. «Está pasando. ¿Recibiste la notificación de pago?» «Sí», respondí según la cláusula que redactaste. «Bien», respondió. El leve sonido de papeles moviéndose llegó por la línea. «Entonces la cuenta en custodia permanecerá congelada. Legalmente estás en pleno derecho de retener el pago final hasta que el evento cumpla con los términos de entrega y conducta». La redacción era clínica, casi antiséptica, pero debajo sentí un pulso de tranquilidad, un recordatorio de que algo finalmente estaba bajo mi control. Clara ya pausó el servicio. Dije, «Como debe ser», confirmó Rubén. «Notificaré a los proveedores directamente para confirmar la retención. Nadie puede proceder hasta que autorices la liberación». Podía imaginarlo perfectamente sentado en su oficina, en casa con la corbata aflojada, los lentes a media nariz, resolviendo mi caos con tinta y ley. Su voz era una especie de ancla extraña en la tormenta. Continuó. «Estás protegida bajo la sección 3 satisfacción del cliente. Especificaste no solo la calidad del servicio, sino el trato durante el evento como factor». Cerré los ojos. «¿Trato?», repetí suavemente. Una leve sonrisa tocó su tono. Deberían haber leído el contrato con más cuidado. A través de las puertas de cristal, vi a Clara susurrando con urgencia a Camila, quien ahora agarraba el brazo de Sebastián, su rostro pálido. Los invitados comenzaron a levantarse inseguros de si irse o quedarse. Los tacones de cristal resonaban nerviosamente contra el mármol. Alguien murmuró sobre reembolsos. La voz de Rubén cortó el ruido. «¿Quieres que contacte al abogado de los Altamirano esta noche?» Aún no dije. «Que vengan a mí». «Dudo. Suenas tranquila». «Lo estoy», dije con sinceridad. «Es extraño, Rubén. Después de todos estos años es la primera vez que no estoy disculpándome por algo que no hice». No respondió de inmediato. Luego, suavemente, «Eso se llama ventaja». Una risa ligera se me escapó, no amargura, sino liberación. «¿Ventaja?», repetí saboreando la palabra. Afuera el jardín brillaba con luces de hadas que ya no se sentían mágicas. Adentro la fiesta perfecta se doblaba bajo el peso de algo real, responsabilidad. «Mantén la línea abierta», dijo Rubén. «Documentaré todo.
Si alguien te confronta, refiérelos a mí. No negocies sola. No lo haré. Hizo una pausa, su tono más suave ahora. Sabes, Amalia, decir no es destrucción. A veces es el único lenguaje honesto que queda. Las palabras se asentaron profundamente como una piedra encontrando agua quieta. Miré una vez más a través del cristal. Sebastián ahora caminando su traje impecable, su mundo, temblando bajo él. Entiendo, susurré. Gracias, Rubén. Terminamos la llamada. Deslicé el celular de vuelta en mi bolso y ajusté la correa en mi hombro. El aire de la noche se había enfriado más, rozando mi rostro como un aplauso silencioso. Detrás de mí el caos aún se desarrollaba, voces, subiendo personal esperando órdenes que no llegarían. Pero no me giré. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba explicar, calmar, reparar. Todo lo que había hecho era decir no. Y de alguna manera, esa palabra tenía más poder que todo el dinero que había gastado. Clara me encontró cerca de las puertas de cristal, sus tacones atrapándose contra el mármol, mientras corría hacia mí. Su rostro, normalmente sereno y profesional, se había vuelto del color de la cera de vela. «Señora Vargas, por favor, necesitamos hablar», susurró aferrando una carpeta como escudo. «Los Altamirano están furiosos, y el señor Vargas no deja de preguntar por usted. Creen que aquí ha habido un malentendido». «No lo ha habido», dije suavemente. Su respiración era rápida, superficial. Los proveedores amenazan con irse. El personal quiere confirmación. Alguien necesita hacer un anuncio antes de que esto se convierta en, bajó la voz, una escena. Miré más allá de ella hacia el salón. El cuarteto de cuerdas estaba congelado en un silencio incómodo. Los invitados estaban en pequeños grupos, sus rostros inciertos bajo la luz parpadeante. En el centro de todo, Sebastián y Camila estaban enmarcados por el escenario, hermosos, inmóviles, desconcertados. «Entonces, dejemos las cosas claras», dije. Clara parpadeó alivio y miedo mezclándose en sus ojos. «Hablará...» «Sí», dudó, luego asintió y me llevó hacia el escenario. Cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Los murmullos se apagaron cuando la gente notó el movimiento. La madre de la novia, la madre del novio, la coordinadora, todas convergiendo bajo las luces doradas. Cuando llegamos a las escaleras, Clara me entregó el micrófono como si le quemara la mano. «Solo sea breve», susurró. «Manténgase tranquila». «He estado tranquila toda la noche», dije, y subí el último escalón. El reflector me encontró al instante brillante e implacable. Era más cálido de lo que esperaba, presionando mi piel como una verdad largamente postergada. Podía ver rostros, cientos de ellos expectantes, educados, inquietos. El de Sebastián estaba entre ellos. Su sonrisa titubeó cuando se dio cuenta de dónde estaba. Esperé a que el ruido se asentara. Cuando hablé, mi voz resonó sin esfuerzo. «Buenas noches», comencé. «Sé que esta no es la forma en que se suponía que iría esta noche. Pero antes de que la confusión se extienda, más quiero agradecerles a todos por venir, por celebrar, por compartir este momento con dos personas que a su manera significan todo para mí». Unos pocos asentimientos educados recorrieron la multitud. Los dejé asentarse antes de continuar. «También quiero agradecer a los proveedores, los músicos, el personal, los coordinadores que trabajaron incansablemente para hacer posible esta noche. Su dedicación merece reconocimiento». Clara exhaló temblorosamente junto al escenario. Por un momento fugaz, parecía que la tensión podría aliviarse. Entonces di un paso más cerca del micrófono. Y antes de continuar dije, mi voz aún firme: «Hay una cosa más que aclarar». El silencio se espesó. Sentí el aire cambiar como una tormenta, anunciándose antes del trueno. La mujer a la sícora a la que su novio llama «Madre, esta noche no soy yo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las copas se detuvieron a medio camino. En algún lugar un mesero se congeló con una bandeja de champán intacto. Miré directamente a Sebastián. Su rostro había perdido color, el encanto desaparecido de su expresión
reemplazado por algo crudo y frágil. Pero continué el contrato de 6 millones de pesos. Para esta boda aún lo es. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de revelación. Se extendió por el salón como una cuerda de arco tensada. La boca de Sebastián se abrió ligeramente como para protestar, pero no salió sonido. Camila estaba ahí a su lado, congelada en su vestido perfecto, sus ojos abiertos con la lenta comprensión de que algo irreversible acababa de ocurrir. En el fondo, Graciela Altamirano se levantó de su asiento, susurrando con dureza a su esposo. Verónica, la segunda madre, se sentó rígida, las perlas brillando como pequeñas lunas nerviosas. No aparté la mirada. Dejé que el silencio hablara. Tras lo que pareció una eternidad, bajé el micrófono, mi mano firme. «Disfruten el resto de su velada», dije simplemente. Y devolví el micrófono a Clara. No hubo aplausos. Solo el zumbido tenue de la electricidad en las luces de arriba y el suave tintineo de una copa siendo colocada en algún lugar lejano. Luego bajé del escenario. Cada ojo me siguió mientras cruzaba la sala. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. La verdad, al parecer, finalmente había tomado su lugar en la lista de invitados. El silencio tras mis palabras fue total, una quietud temblorosa e innatural que hizo que incluso los candelabros dudaran en su luz. Por un segundo imposible nadie se movió. Luego vino el sonido, un jadeo colectivo afilado, como cristal, extendiéndose de mesa en mesa. Verónica Altamirano fue la primera en romperse. Su postura se endureció, su mano congelada alrededor del tallo de su copa de vino. La confianza que había llevado toda la noche titubeó como una vela al viento. El color se drenó de su rostro hasta que sus perlas destacaron contra su piel como lunas pequeñas y culpables. Al otro lado de la sala, el padre de Camila, Rolando Altamirano, se levantó abruptamente de su silla, el roce resonando por el salón. «¿Qué significa esto?», exigió su voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado al control. «¿Es esto algún tipo de broma?». Graciela agarró su brazo, susurrando algo rápido y cortante, pero sus ojos estaban fijos en Sebastián, exigiendo una respuesta. Sebastián no respondió. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal bajo la luz dorada. Por primera vez esa noche no parecía un novio. Parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande para contener. Camila se giró hacia él lentamente, su expresión atrapada entre la incredulidad y el temor. Sebastián dijo suavemente: «¿De qué está hablando?». Abrió la boca, la cerró de nuevo. Luego pasó una mano por su cabello como intentando borrar el momento. «Por favor», dijo finalmente, su voz baja pero audible. «Podemos no hacer esto aquí». Pero la sala ya se había girado. Los invitados se inclinaron hacia adelante, los susurros tejiéndose en el aire como insectos inquietos. Clara, la coordinadora, estaba congelada cerca de la cabina de sonido, insegura de si volver a empezar la música o huir. El cuarteto de cuerdas estaba inmóvil, los arcos descansando inútilmente contra sus rodillas. Me quedé quieta al borde de la sala, observando cómo el imperio de la apariencia colapsaba una expresión a la vez. Los labios de Graciela se afinaron en furia. Las manos de Camila blanquearon contra la tela de su vestido. Y Verónica, pobre y ambiciosa. Verónica seguía mirando al suelo como si pudiera desear hacerse invisible. Entonces Sebastián se movió. Cruzó la sala rápidamente con la mandíbula tensa, sus ojos fijos en mí. Cuando me alcanzó, su mano rozó mi codo firme, desesperada. Mamá susurró con la voz temblorosa: «Por favor, no hagas esto. No aquí. No esta noche». Me giré para enfrentarlo. De cerca podía ver los pequeños detalles, el leve brillo de sudor en sus sienes, la tensión en su garganta. El niño aún escondido detrás del hombre que intentaba ser. Se inclinó más cerca, sus palabras saliendo rápido. «No entiendes. Lo arruinarás todo. Su familia, esta vida, no puedo arreglarlo si haces esto peor». Su agarre se apretó ligeramente. El sonido de los susurros creció detrás de nosotros, el salón latiendo con atención.
Todos miraban, pero fingían no hacerlo. Sostuve su mirada a los mismos ojos grises profundos que tenía de niño. «No arruiné esto», Sebastián, susurré. «Tú ya lo hiciste». Se estremeció, las palabras cortando más profundo de lo que pretendía. Pero eran ciertas. Detrás de él, el padre de Camila habló de nuevo con la voz subiendo. «Sebastián, respóndeme ahora mismo. ¿Tu madre pagó por esta boda?» La sala se congeló de nuevo. Sebastián se giró a medias hacia él, pero sus labios apenas se movieron. «Ella ayudó», dijo débilmente. «Es complicado». Graciela soltó una risa frágil. «¿Complicado? Dejaste que tu prometida presentara a otra mujer como tu madre». Verónica cerró los ojos, sus hombros temblando. «Nunca comenzó, pero...» Rolando la cortó con una mirada que podría apenas haber roto vidrio. Sebastián me miró otra vez, el pánico destellando en su voz. «Por favor, mamá. Para esto. Por favor». Pero no había nada que parar. La verdad ya estaba aquí parada entre nosotros como un fantasma demasiado pesado para desterrar. Retrocedí liberando mi brazo de su agarre. «Te di todo lo que tenía», dije suavemente. «Y elegiste gastarlo fingiendo que yo no existía». Me miró como si hubiera olvidado cómo respirar. A nuestro alrededor los invitados ya no intentaban susurrar. Solo miraban a él, a mí, al espectáculo que se desmoronaba y que alguna vez fue una boda. Las luces de arriba titubearon, luego se estabilizaron frías, épicas, implacables. En algún lugar detrás de las mesas, el radio de Clara crujió débilmente. Un mesero tosió en su manga. La orquesta esperaba una señal que nunca llegaría. Sebastián giró su rostro y supe que no podía soportar el reflejo de lo que había hecho. El hijo que crié con esperanza era ahora un extraño parado bajo luces de escenario que mostraban todo lo que había intentado ocultar. Clara pareció de nuevo pálida y temblorosa y señaló hacia el pasillo lateral. «Por favor», susurró con urgencia. El señor Vargas pidió si podía hablar en privado. El salón detrás de mí seguía zumbando, un panal de susurros, destellos de movimiento, gente fingiendo sorber sus bebidas para ocultar cuán atentamente observaban. Seguía Clara más allá de las cortinas de terciopelo, hacia un corredor estrecho lleno de retratos de desconocidos. El aire era más fresco allí, más silencioso, como si el sonido mismo dudara en entrometerse. Sebastián estaba cerca de la ventana con la chaqueta desabotonada, la corbata floja. En esa luz tenue, parecía mayor que sus 33 años, y de alguna manera, más pequeño. Por un largo momento ninguno habló. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban enrojecidos no por la bebida, sino por la humillación. «No pudiste dejarlo pasar», dijo suavemente, su voz frágil. «Tenías que hacerlo frente a todos. No creé esta mentira», dije. «Solo me negué a seguir viviendo dentro de ella». Se estremeció. «No entiendes, mamá. Esta gente, la familia de Camila, vienen de un mundo diferente. Miran lo que haces, lo que usas, cómo hablas. Nunca me habrían aceptado si supieran qué pregunté acercándome. Que tu madre aún trabaja, que equilibro cuentas para jubilados que no pueden pagar contadores, que construí una vida de la nada sin deberle favores a nadie». Su silencio fue respuesta suficiente. Lo estudié, sus manos cuidadas, sus gemelos, su mandíbula temblorosa. «Nunca te dio vergüenza cuando me paraba en fila por becas contigo, o cuando cosía parches en tu uniforme de béisbol para que pudieras seguir jugando». «Eso era diferente», dijo rápido. «Era niño entonces. Pero ahora... Esto es mi carrera, mi reputación. Gente como los Altamirano no olvidan de dónde vienes. Juzgan». Reí una vez suavemente. «Y pensaste que borrarme haría que olvidaran de dónde vienes». Su rostro se desmoronó. Solo quería una oportunidad de pertenecer. «Y lo hiciste», dije suavemente. «Pero no como tú mismo. No me superaste, Sebastián. Solo encogiste tu alma para encajar en sus manteles». Miró hacia otro lado, la mandíbula apretada, un músculo temblando cerca de su sien. «¿Crees que quería esto?», susurró. «¿Crees que no me odio por ello? Intenté hacer las cosas bien solo.
Intentaste que pareciera bien. Interrumpí. Eso es diferente. Afuera el zumbido apagado del salón se filtraba débilmente por la pared, mitad curioso, mitad cruel. En algún lugar un vaso se rompió seguido de risas incómodas. Observé cómo luchaba con palabras que no podía formar el orgullo, peleando contra el pánico en sus ojos. Por primera vez, vi al niño que una vez se aferró a mi mano en su primer día de escuela, el que miró hacia arriba y dijo: «No me sueltes tan pronto, mamá». Pero eventualmente tuve que hacerlo. Y tal vez este era ese momento. Tomó una respiración temblorosa. «¿Qué pasa ahora?». Sostuve su mirada firme e implacable. «Ahora», dije, «vives con lo que has construido». Asintió solo una vez y miró hacia otro lado de nuevo. El silencio entre nosotros fue más pesado que cualquier discusión podría haber sido. En algún lugar más allá de las cortinas, la música intentó empezar de nuevo, pero titubeó tras la primera nota. Me giré hacia la puerta dejándolo ahí solo con la versión de sí mismo que había elegido. La noche fuera de la ventana parecía infinita, y por primera vez también lo parecía la distancia entre nosotros. El salón se había reducido a grupos de invitados inquietos cuando Clara me encontró otra vez. Su expresión estaba tensa, pero su voz llevaba la suave autoridad de alguien enviado con propósito. «Señora Vargas», dijo, «el señor Altamirano quiere hablar en el salón privado». La seguí a través de un par de puertas dobles hacia una sala más pequeña adyacente. La iluminación era más tenue, allí deliberada, hecha para la privacidad, para acuerdos silenciosos, detrás de cortinas caras. Rolando Altamirano estaba junto a la barra de mármol con la corbata floja, su postura afilada por irritación, más que por cansancio. Graciela estaba sentada cerca, una mano manicura, envolviendo una copa de champán intacta. Sebastián no estaba a la vista. Señora Vargas comenzó rolando su tono preciso, el ritmo cortado de un hombre que ha practicado el control por décadas. Ya dejó claro su punto. Ahora, tal vez, podamos resolver este desagradable asunto como adultos. Tomé asiento frente a él con las manos cruzadas en mi regazo. «Resolver», asintió. «Sí, entiendo que tiene un arreglo contractual respecto al pago de esta noche. Si su intención fue humillarnos, o a su hijo lo logró. Pero estoy dispuesto a resolver el asunto financieramente». En silencio. Sus palabras eran suaves, pero el desprecio debajo era casi tangible. Graciela me observaba como se observa a un animal impredecible, fascinada pero cautelosa ante un movimiento súbito. Rolando continuó. «Cubriremos el saldo pendiente 1.500.000. Sí, de inmediato. A cambio esperamos que no haya más interrupciones, ni acciones legales ni declaraciones públicas. Esto puede terminar esta noche». Dejé que la oferta flotara en el aire. Las burbujas de champán subían silenciosamente entre nosotros, ligeramente doradas como luz capturada. Finalmente dije: «Señor Altamirano está equivocado. No se me debe nada. Simplemente no he pagado por algo que no cumplió con mi satisfacción». Sus cejas se juntaron. «Seguro no pretende retener a los proveedores como rehenes por una disputa familiar». «No retengo a nadie como rehén», respondí con calma. «Los contratos son míos. Los servicios están bajo mi autorización. Hasta que apruebe nada continúa. Eso no es hostilidad, es negocio». Por primera vez, Graciela habló. Su voz era suave, fría como mármol. «¿Se da cuenta de que este espectáculo se reflejará mal en todos, incluyéndolas a usted? He vivido la mayor parte de mi vida sin preocuparme por el reflejo». Dije: «Prefiero la sustancia». Rolando suspiró mirando hacia la puerta como buscando paciencia. «Señora Vargas, ¿qué quiere exactamente?». La pregunta era una que me había estado haciendo durante horas. La venganza nunca fue mi objetivo, ni el espectáculo. Solo la verdad, lo único que nadie en esta sala dorada parecía dispuesto a comprar. Sostuve su mirada. «Lo que quiero», dije, «es reconocimiento. Público. De Sebastián». Frunció el ceño.
¿Exige una confesión? Pido honestidad, corregí. Mintió sobre quién soy. Me enterró viva en la historia de su nueva vida. Si quiere que la música toque, que la comida regrese, que la ilusión continúe, tendrá que decir la verdad primero. Graciela dejó su copa con demasiada fuerza. Está amenazando a su propio hijo. No, dije suavemente. Le estoy dando una oportunidad de recordar quién lo crió. Rolando se recostó estudiándome con la distancia de un empresario. Renunciaría a 1.500.000 pesos por orgullo, por paz, dije, y por un poco de decencia que quede en esta familia. Abrió la boca para discutir, luego se detuvo. Algo en mi tono debió decirle que no era un farol. Finalmente dijo: «Se da cuenta, si él se niega, esta boda termina aquí». Me puse de pie alisando mi vestido. Entonces, termina aquí. Cuando salí de la sala, el perfume de Graciela permaneció débilmente detrás de mí, una mezcla de azucenas y control. El zumbido de confusión del salón se había vuelto más fuerte e impaciente. En algún lugar a lo lejos, un violín se afinaba silenciosamente, inseguro de si volveras a empezar. Y caminé de regreso hacia el ruido, las luces y el hijo que ahora tendría que decidir cuánto valía la verdad para él. Cuando regresé al salón, las luces se habían atenuado, aunque no por diseño. Era como si la sala misma hubiera exhalado demasiado fuerte y se hubiera quedado sin aire. Las conversaciones colgaban en fragmentos, los invitados atrapados entre la curiosidad y la incomodidad. Sebastián estaba cerca del escenario otra vez, con los hombros cuadrados, un micrófono, esperando en su mano como un ultimátum. Captó mi mirada por medio segundo, la misma mirada suplicante de la infancia, la que solía significar: «Ayúdame». Pero ya no había rescate que dar. Solo asentí una vez, lenta y firme, y él entendió. Clara, pálida como un fantasma, susurró algo en su oído, quizás protocolo, quizás una advertencia. La ignoró. Dio un paso adelante bajo los candelabros dorados, que ya no parecían festivos, sino duros, quirúrgicos. Se aclaró la garganta, el micrófono chirriando débilmente. «Damas y caballeros», comenzó su voz temblando contra el silencio. «Hay algo que necesito decir antes de que esta noche continúe». Unos pocos murmullos recorrieron la multitud. El abanico de Graciela se cerró de golpe. El padre de Camila se recostó con los brazos cruzados, la expresión tallada en incredulidad. Los ojos de Sebastián se movieron una vez hacia Camila, luego hacia mí. «Algunos de ustedes escucharon algo esta noche que sonó impactante». Y es cierto. Mentí. Las palabras cayeron como guijarros en agua, quietas, silenciosas, pero ondularon por todas partes. Tomó aire presionando una mano temblorosa contra el podio. Le dije a la gente, a mi esposa, a su familia, que mi madre había fallecido hace años. No era cierto. Está muy viva. Está sentada justo ahí. Las cabezas giraron. No me moví. Lo hice, continuó, porque estaba avergonzado. Su voz se quebró ligeramente y no intentó ocultarlo. Avergonzado de que ella aún trabajara mientras yo construía mi carrera. Avergonzado de que no se volviera a casar, de que viviera modestamente, de que no encajara en el mundo que pensé que quería. Sus palabras colgaban pesadas, despojadas de elegancia o excusa. Pensé que el éxito significaba distancia, dijo. Que si podía parecerse a ellos, sonar como ellos, podía dejar atrás la parte de mí que venía de cuentas atrasadas y tiendas de segunda mano, y una madre que nunca dejó de trabajar. Pensé que fingir que ella se había ido me haría parecer más digno. La mano de Camila fue a su boca. El rostro de Graciela se puso rígido, su compostura astillándose en algo cercano al desprecio. La voz de Sebastián se suavizó. Pero esta noche me di cuenta de algo. Cada centímetro de esto, cada luz, cada flor, cada invitado está sobre la base que ella construyó. Ella pagó por esto. Lo hizo posible. Y yo la borré de ello. Alguien en el fondo jadeó suavemente. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Verónica, sentada junto a Graciela, miró su regazo. Luego se levantó silenciosamente.
Su partida fue muda, pero absoluta, tacones resonando suavemente contra el mármol, el sonido de la retirada. Camila comenzó a llorar no ruidosamente, pero de esa manera pequeña y fracturada que rompe una sala. Sebastián la alcanzó, pero ella se giró, las lágrimas manchando el encaje de su vestido. Me miró entonces, ojos rojos, voz temblorosa pero clara. «Mamá». «Lo siento», no respondí. No había nada que decir que no lo empequeñeciera. El silencio que siguió fue insoportable en su pureza, sin aplausos, sin murmullos de apoyo. Solo el zumbido tenue de las luces y el suave tintineo de cubiertos puestos sobre fina porcelana. Sebastián bajó el micrófono, su mano temblando. Parecía alguien que finalmente se había quitado una armadura solo para descubrir que la piel debajo se había ablandado por la falta de uso. Me puse de pie lentamente en mi silla susurrando contra el suelo y di un solo asentimiento, un pequeño reconocimiento. «No, perdona, aún no». Cerró los ojos, un alivio silencioso destellando a través del agotamiento en su rostro. La multitud estaba inmóvil, insegura de si mirarlo a él o a mí, reacia a mirarse a sí misma. En algún lugar cerca de las puertas, un mesero reinició la música suave, vacilante, como una disculpa. La melodía llenó las grietas del silencio, pero no las sanó. Y en ese espacio silenciado entre la vergüenza y la verdad, algo frágil comenzó a respirar de nuevo, apenas pero suficiente. Para cuando el reloj dio las 11, el salón estaba medio vacío. Los grandes candelabros seguían brillando con un resplandor obstinado, pero su luz caía ahora en espacios huecos, mesas despejadas demasiado rápido, sillas desordenadas, pétalos de flores aplastados en el suelo de mármol. Lo que alguna vez fue risa se había reducido a murmullos, luego pasos, y ahora silencio roto, solo por el suave roce de sillas y el ritmo tranquilo del personal, desmantelando la perfección. Los músicos se habían ido. El cuarteto de cuerdas guardó sus instrumentos en silencio, tras la confesión de Sebastián, sus ojos fijos en cualquier lugar, menos en la familia. Clara supervisaba la limpieza como un soldado en retirada, su carpeta apretada contra el pecho, su auricular colgando inútilmente en su cuello. Me senté en la misma mesa donde la noche había comenzado, la mesa 23, junto a las puertas de la cocina. El pastel, una obra maestra imponente de azúcar y hoja de oro, seguía intacto en el centro de la sala. Su elegancia se burlaba del vacío a su alrededor. Nadie lo había cortado. Nadie lo haría. Un mesero que no reconocí se acercó, quizás inseguro de si aún debía atenderme. «¿Quiere que le traiga un plato, señora?», preguntó suavemente. Miré el pastel, su perfección brillante reluciendo bajo las luces. No dije: «Déjalo como está. Algunas cosas están destinadas a permanecer intactas». Asintió y se fue en silencio. Sebastián se había ido a algún lado con Camila, tal vez afuera, tal vez, ya desenredando lo que quedaba de la noche. Graciela y Rolando habían desaparecido sin despedidas. Verónica no había regresado. Solo el personal permanecía moviéndose eficientemente por los restos del lujo, borrando evidencia de que la velada alguna vez existió. Tomé mi servilleta doblándola lentamente como había doblado cientos de cosas en mi vida. Recibos, listas de compras, cartas que nunca envié. Mis dedos trabajaban por hábito alisando los pliegues de la tela hasta que quedó cuadrada y perfecta en la mesa. Era un gesto tan pequeño, casi absurdo frente a lo que acababa de suceder. Pero me ancló. La dignidad no vive en discursos. Vive en la disciplina silenciosa de la compostura, en la negativa, a dejar que el caos manche tu postura. Desde el otro lado de la sala podía ver a unos pocos invitados restantes, fingiendo no mirar en mi dirección. Sus miradas se deslizaban más allá de mí, demasiado educadas para encontrar mis ojos, demasiado curiosas para no hacerlo. Me había convertido en una historia que contarían después, la madre que detuvo la música. Clara pasó por ahí dudando un momento. «Señora Vargas», dijo con la voz ronca, «cerrarán el salón pronto. ¿Quiere que alguien la acompañe a su auto?» «No, gracias».
Dije gentilmente. «Puedo encontrar mi camino». Dio una pequeña sonrisa de disculpa del tipo que solo alguien que ha visto demasiadas noches perfectas colapsar puede dar. Luego volvió con su personal, susurrando órdenes sobre bandejas de velas y centros de mesa. Me quedé sentada un poco más, escuchando el ritmo del desmantelamiento, platos apilados, cristalería tintineando pasos, resonando como el latido de una noche que se negaba a terminar en silencio. Finalmente me puse de pie. La servilleta quedó doblada en la mesa, un pequeño monumento de gracia, en medio de la ruina. Mientras salía el olor de las flores marchitas, me siguió. Las puertas pesadas se cerraron detrás sellando los restos de brillo risas, y el momento en que el mundo perfecto de mi hijo se había roto lo suficiente para que la verdad respirara chiusa a través. Afuera el aire de la noche era fresco y limpio, intocado por candelabros o aplausos. Por primera vez en horas, exhalé sin temblar. 6 meses pasaron silenciosamente como agua de marea, suavizando los bordes de algo que alguna vez fue afilado. Guadalajara se había desvanecido detrás de mí, sus fachadas brillantes y candelabros pesados, desvaneciéndose en la memoria. Estaba de vuelta en Mérida, de vuelta al suave zumbido de los barcos en el río y el ritmo de las mañanas comunes. Mi nueva oficina estaba en la esquina de las calles Itzáes y Colón, un espacio estrecho sobre una librería de antigüedades que olía levemente a papel y pulimento de cedro. El letrero en la puerta de cristal decía: Amalia Vargas, consultoría financiera para jubilados y pequeños negocios. No era grande, pero era mía. Pinté las paredes de un crema suave, puse un jarrón de lavanda seca junto a la ventana y traje el mismo escritorio de caoba que usaba en casa. Los cajones aún guardaban rastros del pasado. Una nota en la letra de Sebastián, un formulario de impuestos viejo, una foto de nosotros pescando en el muelle de Progreso cuando él tenía 10 años. Los clientes comenzaron a llegar poco a poco. Maestras jubiladas, viudas trabajadores, portuarios retirados. Un hombre que vendió su tienda de carnadas y no sabía qué hacer con el dinero. Venían con libros contables, sobres y ojos ansiosos. Escuchaba, calculaba, explicaba. Los números eran simples. Nunca mentían a menos que alguien los obligara. La mayoría de las mañanas llegaba temprano antes de que la calle despertara por completo. Abría las persianas, hacía café negro y respiraba la quietud. La paz se había convertido menos en silencio y más en ausencia. La ausencia de necesitar probarme ante nadie. A veces recibía cartas de Sebastián. Cortas. La primera llegó 2 meses después de la boda. Mamá, estoy intentando hacer las cosas bien. Camila sigue en terapia. Yo también estoy viendo a alguien. Deberíamos haberlo hecho antes. Comenzaré a pagarte poco a poco. Cada sobre desde entonces traía un cheque no grande, pero deliberado. 2.000 aquí, 3.000 allá. Siempre acompañado de 1 o 2 líneas que sonaban menos a obligación y más a humildad, encontrando su camino a casa. Firmó el último: tu hijo Sebastián. Era la primera vez que escribía esas palabras desde antes de la universidad. No cobré los cheques de inmediato. Se quedaron en un cajón apilados cuidadosamente bajo esa foto de pesca. El dinero importaba menos que lo que representaba un reconocimiento, no un reembolso. Una tarde mientras cerraba, entró una mujer. Tendría unos 50 años, blazer impecable, sonrisa cuidadosa. «Usted debe ser la señora Vargas», dijo. «Soy la doctora Salazar. Atiendo a su hijo y a su esposa». Por un momento no supe si sentarme o quedarme de pie. Luego señalé la silla frente a la mía. «¿Cómo están?». Se sentó cruzando las manos. «Sanando», dijo simplemente. «Es lento, pero él está aprendiendo a dejar de actuar. ¿Habla de usted a menudo?». «¿De verdad?», pregunté suavemente. Asintió. Dijo: «Confundí el orgullo con el progreso. Ella construyó una vida que pensé que había superado, pero, en realidad, solo dejé de merecerla». Las palabras tocaron algo silencioso en mí. Miré por la ventana hacia la calle abajo.
un anciano cerrando su tienda, el brillo ámbar del sol poniente sobre muros de ladrillo. Dígale, dije que no tiene que merecerme. Solo tiene que recordarme. La doctora Salazar sonrió poniéndose de pie para irse. Creo que lo está intentando. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la oficina volvió a estar en calma, llena del olor a lavanda y papel. Alcancé el borde del sobre más reciente en mi cajón y finalmente solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Afuera las luces de la calle se encendían una por una. Apagué la lámpara, cerré la puerta y salí al fresco crepúsculo de Mérida, mi reflejo débil en el cristal detrás de las palabras consultoría financiera. No era una fortuna lo que había reconstruido. Era paz pagada en pequeños y constantes plazos de respeto propio. El sobre llegó un martes por la mañana entregado por un cartero que me saludó por mi nombre. Las palabras «correo certificado» estaban estampadas en azul al frente del tipo de letra oficial que suele significar impuestos, contratos o malas noticias. Pero el nombre del remitente me detuvo: Sebastián C. Vargas. Lo llevé a mi escritorio colocándolo suavemente en el secante junto a mi libro contable. El aire en la oficina se sentía más quieto de lo usual, como si incluso las motas de polvo, flotando en la luz del sol, supieran que no debían moverse. No lo abrí de inmediato. Primero hice mi café, regué el pequeño helecho junto a la ventana, ajusté las persianas. Había aprendido que algunas cosas como el dolor y el cierre merecían abrirse lentamente. Cuando finalmente abrí el sobre, un cheque de caja se deslizó grueso e impersonal, pero preciso. El número impreso en tinta cuidadosa: 6.000 ceiras. Por un momento no pude respirar. No era exactamente sorpresa, era el peso silencioso de la finalidad, el sonido de una puerta cerrándose en un largo pasillo. También había una nota escrita en papel crema grueso, con su letra ordenada deliberada, de alguna manera más madura. Mamá, esto completa el reembolso, pero pasaré mi vida pagando el resto. Tu hijo Sebastián. Leí las palabras 2, quizás 3 veces. No había disculpa sobrante en ellas ni gran gesto de redención. Solo un hombre reconociendo lo que no se puede medir en pesos. Pasé mi dedo por la firma, recordando todas las firmas que habían venido antes: permisos escolares, cheques de renta, tarjetas de cumpleaños garabateadas con crayón. El tiempo se plegó sobre sí mismo, y por un instante casi podía ver a ese pequeño niño otra vez, el que una vez prometió que algún día le compraría una casa grande. Lo había hecho, aunque no de la manera que ninguno de los dos imaginó. Puse el cheque y la nota junto a la pila de sobres más pequeños que había enviado durante los meses. Juntos formaban algo que parecía menos un reembolso y más una evolución, cada uno un marcador de un alma, reconstruyendo lentamente su forma. Afuera, la luz primaveral de Mérida se movía por los adoquines, cálida y perdonadora. Cerca, una campana de iglesia sonó la media hora suave y hueca. Me recosté en mi silla dejando que la quietud se asentara en mis huesos. Las lágrimas vinieron, pero no de tristeza. Traían una calma extraña, como lluvia cayendo en un tejado que ya no gotea. No fue el dinero lo que me conmovió, fue la frase: pasaré mi vida pagando el resto. Hay deudas que solo el amor crea y no se pagan con efectivo ni contratos. Se pagan con crecimiento, con verdad, con tiempo vivido de manera diferente a antes. Doblé la nota con cuidado, deslizándola en un pequeño sobre, marcado guardar. Luego apagué la lámpara del escritorio, dejando que la luz natural tomara el control de la sala. Mientras miraba por la ventana hacia el río, la luz del sol tocó la foto enmarcada de nosotros en el muelle de Progreso. Brilló débilmente en el cristal, suavizando la sonrisa del niño. El perdón, me di cuenta, nunca fue una transacción. Fue una inversión que finalmente alcanzó su madurez. Un año después, el aire en Mérida se había suavizado otra vez. La primavera se filtraba por las ventanas abiertas de mi pequeño departamento,
sobre la oficina de consultoría, trayendo el olor a sal de río y jazmines en flor. La ciudad tenía su propio ritmo: campanas de iglesia, cadenas de bicicletas, el tintineo de tazas de café en la calle, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en sintonía con él. Esa tarde preparé una bandeja para el té. Nada extravagante: cones de limón, tazas de porcelana y un pequeño jarrón de camelias frescas. Mis invitados eran 3 de mis clientes convertidos en amigos: la señora Rosa Méndez, una bibliotecaria jubilada con opiniones sobre todo; Ernesto Caldera, un viudo que aún planchaba sus propias camisas; y la joven Nora Paz, que vino una vez llorando por un formulario de impuestos y ahora se quedaba por la conversación. Nos sentamos alrededor de la mesa redonda de roble junto a la ventana la que daba a la calle tranquila abajo. La luz jugaba suavemente en las tazas, volviendo el té ámbar y vivo. Y, señora Vargas, dijo Rosa entre bocados, debería haber sido maestra. Tiene la paciencia de una. Sonreí. Aprendí la paciencia por las malas. Ernesto rió. ¿Eso qué significa? ¿Significa que la vida me cobró intereses por cada lección? Dije y rieron suavemente, el tipo de risa que no llena el silencio, sino que encaja cómodamente dentro de él. En la pared sobre mi escritorio colgaba un marco pequeño. Dentro, perfectamente centrado, estaba una tarjeta, la original de la mesa 23, de la boda de Sebastián. Las palabras sección de personal de apoyo seguían impresas en oro intactas. Debajo había Nagashes añadido una placa de latón grabada, simplemente pagado en su totalidad. Cuando lo enmarcé por primera vez, no fue por amargura. Era un marcador, un artefacto silencioso, de donde la dignidad había elegido plantar su bandera. La ironía ya no dolía. Se había transformado en algo más suave, un recordatorio de que la verdad, una vez enfrentada, ya no necesitaba defenderse. Mientras la conversación giraba hacia planes de jardines y tormentas de verano, una brisa ligera se coló por las cortinas. Movió las servilletas, levantó el encaje lo suficiente para hacer que la sala se sintiera viva. Por un momento cerré los ojos, dejando que esa brisa suave rozara mi rostro. Abajo podía escuchar el leve timbre de la puerta de la oficina, alguien dejando papeles temprano. La vida en toda su cotidianidad seguía adelante. Sebastián escribía ideas a menudo ahora. Sus cartas venían menos de culpa y más de gratitud, pequeñas actualizaciones sobre su trabajo en consejería, notas sobre los proyectos de voluntariado de Camila y a veces fotos de su jardín. Nunca intentó reescribir lo que había pasado. Solo dejaba que la honestidad viviera entre nosotros, limpia y sin adornos. Mientras la luz de la tarde se suavizaba en oro, mis invitados se levantaron para irse, prometiendo volver la próxima semana. Recogí las tazas, doblé los manteles y miré una vez más la tarjeta enmarcada en la pared. Ya no se sentía como una herida, se sentía como un testigo. Vertí el último sorbo de té en mi taza. Me apoyé en el mostrador y susurré al silencio. El amor me construyó. Los límites me mantuvieron en pie. Afuera el viento llevó esa frase por la ventana abierta, dispersándola en el sonido de las risas, desvaneciéndose por la calle. Y por primera vez, no sentí rastro de la mujer que una vez se sentó junto a las puertas de la cocina, esperando ser vista. Solo la que había aprendido a mantenerse en pie, con gracia, con firmeza. Y finalmente, libre.